Se llamó originalmente la batalla de Cañada Esperanza, pero claro, somos un pueblo futbolero y en ese tiempo el Club Die Stronger decidió que sus jugadores vayan a la Guerra del Chaco, y entonces a partir de esto conocemos la histórica batalla de Cañada Stronger. Quiero saludar a dos historiadores que quiero mucho, que respeto mucho, que he leído y he seguido mucho y que de verdad nunca nos han negado la posibilidad de tener su participación en los espacios que conducimos. Primero, Pablo Michel. Pablo, querido. Angelito, querido, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Qué lindo verte. Igualmente, ¿Todo bien? hermano. Todo bien. Y Jorge Abastoflor. Jorge, querido, bienvenido. Ángel, muchas gracias, siempre complacido de poder acompañarte. Por favor, gracias a ustedes por todo el trabajo de recopilación, de investigación que hacen, nos hacen bien, nos hace bien tener en Bolivia historia y recogerla y tratarla de hacer de manera más regular en los medios de comunicación. Es una doble oportunidad que no desaprovechamos. Pablo, tus primeras consideraciones en torno a Cañada Stronger, ¿qué significa? ¿Cuál es de alguna manera el contexto en el que sucede? Tendríamos que darle, bueno, una pauta militar primeramente. Una análisis militar es una victoria boliviana, donde el factor sorpresa es el que hace que el ejército boliviano logre su objetivo, sí. Sorpresivo inclusive para nuestros mandos, y también hace que Paraguay empiece a respetar al ejército boliviano, ¿no? Desde el punto de vista de una victoria, donde además caen cerca de 36, 35 oficiales, que eso es, para cotas de esa época es realmente un éxito. Desde el punto de vista espiritual, Cañada Stronger significa que Bolivia podía ganar, podía pensar en ganar. Después de esa desacertada forma de mandar tropas a cuentagotas, ya se empieza a hablar de un ejército movilizado. Se movilizaron 4 ejércitos del ejército boliviano, ¿no? Durante toda la campaña, y ya se empieza a pensar también en serio. Es un punto alto, un punto de inflexión que no va a determinar el curso de la guerra, pero sí nos va a motivar, y tal vez lo que va a darnos mucho más confianza en lo que para mí es la batalla más importante, la batalla de Villamontes, ¿no? Bien. Ahora, Jorge, si tendríamos que ubicar a las personas para que se imaginen cómo estaba el país en ese momento, cuál era el ánimo, cómo estaban leyendo estas primeras escaramuzas con Paraguay, cómo se vivía la guerra del Chaco en esos momentos previos a Cañada Stronger. Bien, era terrible en realidad, porque el año de 1933 fue terrible para el ejército boliviano. Cañada Strongest, o la batalla de Strongest, sucede en 1934. 1933 es las 2 batallas de Nanagua, el cerco de Campo Villa. Caen 2 divisiones bolivianas en el cerco de Campo Villa. Entonces el fin del año de 1933 marca un punto muy bajo, y por supuesto eso afecta tremendamente al espíritu nacional, y el ejército nacional y la sociedad boliviana estaban demandando que haya una reacción importante, y esa reacción se va a producir precisamente en torno a lo que conocemos como la batalla de Strongest, que forma parte de una serie de batallas que hacen a la defensa del sector de Vallivián. Vallivián era lo que se quería proteger, la fortaleza de Vallivián. Y Strongest va a ser la primera de varias batallas ganadas por el ejército boliviano, precisamente en ese perímetro defensivo. Bien. Ahora, Pablo, hace un tiempo hablábamos de la poca fe que nos tenemos, o cómo capitalizamos políticamente el pensar que nos ha ido mal en las guerras, cuando en realidad había una suerte, lo hablaba con Jorge, esta suerte de más bien rescatar buenos momentos que nos han pasado a nosotros como bolivianos. Sin embargo, y no quiero ser entusiasta, y tú me corregirás, con Cañada Strongest a lo mejor se hubiera podido acabar la guerra. ¿La maniobra hubiera podido verdaderamente como descolocar a Paraguay? No, porque después de Cañada Stronger, que es una batalla muy típica del siglo XX, empieza el 10 de mayo del año 34 y termina el 25 de mayo.
muy diferente a las batallas del siglo XIX, donde inclusive a un Alto de Alianza, a un Waterloo, digamos, se definían en un día. Una guerra se podía definir en un día. Las batallas del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial, la Guerra del Chaco, la Segunda Guerra Mundial, van a durar días, inclusive meses. Entonces, pero después de esta rendición que se da el 25 de mayo, bueno, va a haber otros fracasos después, y que va de alguna forma Cañada Stronger, gracias además a que en ese momento ya existía Radio Illimani, va a tener una influencia dentro de lo mediático muy importante. Pero después se van a empezar a desaprovechar otras oportunidades hasta la batalla de Villamontes. Espiritualmente sí, decía, ¿no? Tiene que ver, inclusive ya incluso lo deportivo se ha querido utilizar como un emblema, pero evidentemente en la batalla de Cañada Stronger estuvieron stronguistas y después bolivaristas, estuvieron todos. Pero siempre es bueno porque a veces aflora más estas pasiones, que creo que es parte también del folclore, ¿no? Pero yo pienso que Cañada Stronger, modestia aparte, mi abuelo fue héroe de Cañada Stronger, por ejemplo, ¿no? Y él me decía que después de que capturaron a los oficiales paraguayos, y a 1.500, 1.400 más o menos la cifra de paraguayos los trajeron, llegaron en tren, y la gente que estaba preparada para echarles agua, tirarles huevos, tirarles piedras. La gente, desde la estación, la avenida Perú, hasta la Armentia, donde estaba actualmente el seminario, donde fueron ahí alojados en primera instancia, la gente se condolió en La Paz. Y lo mismo que pasó en el Paraguay con los prisioneros bolivianos. Entonces, pienso que también esas cuestiones de la humanidad, pese a que fue una guerra tremenda, la guerra del Chaco, una de las más tremendas de la región, pienso que pese a eso seguíamos todavía viéndonos paraguayos, bolivianos, paraguayos como hermanos. Y creo que eso destaco en relación a la brutalidad de las guerras del siglo XX. Ahora, Jorge, cuando pensamos en la guerra y pensamos en lo que hemos aprendido en la escuela, siempre nos imaginamos a Bolívar, Sucre, Vallivian, ¿no? Estos hombres absolutamente a caballo que han derrotado. ¿Cuántos jefes al mando habían y en cuántos regimientos cuando sucede lo de Cañada Strongest? Bueno, fue un desastre para el ejército paraguayo. ¿Por qué? Porque en la batalla de Strongest quedan cercadas dos divisiones del ejército paraguayo. Una de ellas consigue escapar, pero la otra no. La otra no consigue escapar, es la segunda división del ejército paraguayo. Eso eran 2 regimientos y parte de un regimiento más, ¿no? Normalmente en esa época 3 regimientos hacen una división, entonces una división completa del ejército paraguayo quedó dentro del cerco y tuvieron que rendirse. Entre los que se rinden estaba Joel Estigarribia, que es sobrino del comandante en jefe del ejército paraguayo, que es el coronel en ese momento, Estigarribia, Félix Estigarribia. Entonces, bueno, la cantidad de prisioneros, por supuesto, fue 1,5 millones, un poco más. Y eso fue tremendamente doloroso para el Paraguay, y el propio Félix Estigarribia, el comandante paraguayo, dijo que era tremendamente dañino podía destruir inclusive la moral del pueblo paraguayo. Y por eso es que se anima a hacer un contraataque, inclusive después de que se produce esto, y hay una segunda batalla de Strongest, que se produce entre el 28 de mayo y el 20 de junio, en donde intenta Estigarribia hacer lo mismo, es decir, cercar una división boliviana, y nuevamente es derrotado. En Cañada Strongest, o la batalla Strongest, el ejército paraguayo trata de cercar a la octava división y fracasa. En la segunda batalla de Strongest tratan de cercar a la tercera y vuelven a fracasar. Entonces son golpes terribles, y a partir de ese momento se van a producir varias otras batallas que va a perder el ejército paraguayo. Va a ser tremendo. Van a venir las 2 batallas de Condado, va a venir la batalla de Cañada Chile, va a venir la batalla de Campo Santa Cruz, en donde van a ser derrotados insistentemente en su intento de tomar la fortaleza de Vallivian. Para hacer una comparación, la resistencia, la defensa de Villamontes dura un poco más de 2 meses. La defensa de Vallivian, en donde se producen todas estas batallas que acabo de mencionar, duran casi 6 meses.
Entonces, esa fue una acción mucho más grande, casi 3 veces más grande que Villamontes, que mágicamente ha desaparecido de nuestra historia. Mira, y bueno, en contrapartida, Pablo, ¿cómo era la imagen de Peñaranda, de Bilbao Rioja, de Barros, de Menacho, de Saavedra, de los comandantes bolivianos? Bueno, los bolivianos siempre hemos sido... nunca hemos estado de acuerdo con las autoridades, ¿no? Presidentes, en este caso militares también. Yeah. Había un descontento, sin embargo, hubieron nombres como Bernardino Bilbao Rioja, muchos, Germán Bush ya era en el momento una celebridad, que tenían el apoyo. Ha habido muy buenos, muchos tratadistas mencionan que en realidad Bolivia tuvo grandes oficiales, y tal vez los mandos, los cerebros fallaron. Y el Paraguay fue algo viceversa. Ajá. El soldado boliviano, sin embargo, también fue brillante. Pero para seguir el hilo de Jorge, que me parece interesante, Jorge acaba de hacer una descripción en este momento muy importante, y es lo que lamentablemente en los libros que se han escrito sobre la guerra del Chaco, muy pocos existe esa organización sistemática que la que hizo Jorge. Porque nosotros cuando llegamos a la guerra del Chaco en el colegio, pensamos Infierno Verde, algunas acciones que hemos perdido, que no había agua y nada más. Pero esa esquematización es importante hacerla para tener, y por eso es que hasta el día de hoy hay peleas entre historiadores, investigadores, tanto bolivianos con los paraguayos, hasta el día de hoy, porque no están claros ese manejo. La Segunda Guerra Mundial tardó, mejor dicho, en hacerse esquemáticamente unos 30, 40 años. Pienso que nosotros ya a 80 años de la guerra deberíamos por lo menos tener una parte esquematizada de la historiografía de la guerra del Chaco. ¿Y esto se hace con colaboración de ambos países? Digamos, cada uno podría aportar a esa... Sería importante. Es más, tenemos hasta hoy día no estamos de acuerdo ni siquiera con los nombres. Lo que, por ejemplo, pasa en la Guerra del Pacífico. Por ejemplo, la Guerra del Pacífico para nosotros la batalla de Alto, la Alianza, ¿no? La Alianza hace un alto. Para los peruanos es la batalla de Tacna o la batalla del Intiorbo. Entonces uno empieza a ver, es la misma batalla. Por ejemplo, los españoles dicen la batalla de Potosí, lo que para nosotros es la batalla de Tumuzla. Entonces a veces uno puede ver ciertos manejos no equitativos, si vale el término, pero que va a ser importante unir fuerzas después para empezar a manejar con objetividad. Está bien que cada país, que cada pueblo tenga su versión de la historia, es normal, no hay una sola versión, pero sí, digamos, unificar temas de cifras, temas de nombres, temas incluso de puntos en los mapas, ¿no? Bien. Jorge, ¿qué ha fallado en esta batalla, en Cañada Stronger? ¿O todo ha sido muy prolijo? No. Yo creo que casi todo salió bien. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en realidad esta no fue una trampa, no fue un cerco que realizó el ejército paraguayo, sino más bien fue una trampa que tendió el ejército boliviano. Se dejó a una división que, como mencionaba antes, era la 8ª división como señuelo. Entonces el ejército paraguayo, Estigarribia, se lanzaron sobre esa división pensando que estaba desguarnecida, que estaba abandonada, sola, como había sucedido con otras unidades, por ejemplo en Boquerón, ¿no? Se lanzaron ciegamente y entonces se lanzaron a hacer un envolvimiento sobre la 8ª división, y el ejército paraguayo, en realidad el primer cuerpo del ejército paraguayo, sufre un contraenvolvimiento. O sea, es una trampa. Lo que llamaban en esa época la tecnología, los famosos bolsones. Sí. Hicieron un bolsón. Entonces, y por supuesto esto desmiente, por ejemplo, quiero traer a colación lo que dijo Salamanca, ¿no? Cuando renunció ya a la presidencia y estaba totalmente resentido, dijo, bueno, este es el único corralito, se refería a su caída, el único corralito que le salió bien al ejército boliviano. No, Cañada Strongest es un ejemplo de un contracorralito que salió perfecto. Y una división quedó prácticamente capturada, y otra división quedó tremendamente maltrecha precisamente al intentar salir del cerco. Hay una cosa que yo quiero destacar. En el caso de Bolivia se habla de mucho maltrato en contra del soldado durante la guerra, pero cuando sucedía un cerco, alguna cosa, se veía que los soldados estaban en malas condiciones, entonces inmediatamente se comenzaba a pensar en rendir la plaza o en terminar con ese sufrimiento. En el caso de los paraguayos, no. Ellos prácticamente utilizaban a sus soldados, los oficiales, como escudos humanos, y salían como sea
de cualquier cerco, pero dejando un tendal de cadáveres. Entonces hay una diferencia muy grande entre la forma en la que nuestros oficiales trataban a nuestros soldados, que la forma en la que los oficiales paraguayos trataban a los soldados. Entonces yo diría que todo salió muy bien, e inclusive hay un remate, que es esta segunda batalla de Strongest, prácticamente desconocida sí. en nuestra historia. Entonces es como el que da primero da dos veces. Sí, claro. Salió bastante bien. Ajá. Y varias cosas a partir de ese momento salieron tremendamente bien. Ajá. Y aquí hay una cosa que nos han metido en la cabeza, que va de la mano del mapa de pérdidas territoriales, que nos dicen hay que avanzar o tomar territorio para ganar, cosa que no es así. Porque, por ejemplo, cuando vemos la guerra del Perú, 1841-1842, se tiene que permitirle al ejército peruano que tome la ciudad de La Paz, que es la ciudad más importante de Bolivia en ese momento. ¿Para qué? Para después vencerlo en Ingavi. Ya. Entonces, pero la gente piensa que retroceder o ceder terreno es perder, y eso no es así en la guerra. En estrategia de guerra, desde luego que no. Era Kutuzov, pues, lo que hizo el general Kutuzov contra Napoleón. No invadieron nada, esperaron, los franceses entraron a Moscú y luego ellos cayeron en su propia... Como podríamos decir vulgarmente, ¿no? Coloquialmente, la táctica del Pampa Viaggio, espera que entren todos y después, pero funciona. Funciona, claro. La estrategia es la misma, ¿no? Funciona. Jorge, Pablo, gracias. Yo no sé por qué estas entrevistas tienen que durar tan poco, no sé por qué este programa no podría ser los viernes historias, y hablamos 3 bloques de historia. Lo pensaremos, sería lindo regalarle a la gente un espacio en el que se pueda profundizar en estos temas, porque me he quedado absolutamente picado con la segunda cañada de Stronger. Me voy a ir a leer, voy a ir a googlear ahora mismo. Pablo, Jorge, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Vámonos a un corte. Enseguida vuelve Claro Oscuro. Claro Oscuro.